Hola, quiero compartir contigo un breve devocional. La ofrenda que agrada a Dios. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primeras y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El principio bíblico de dar al Señor se ha practicado desde los tiempos primitivos, es decir, aparece desde el libro de Génesis. Caín y Abel, de diferentes vocaciones, uno agricultor y otro pastor, entendían que era necesario ofrendar al Señor como una señal de reconocimiento que todas las bendiciones venían de Él. Sin embargo, la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín, pero no dice el motivo o el por qué la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín. No obstante, podemos observar algunas características en la ofrenda de Abel y en su persona que lo hicieron más agradables ante el Señor. En primer lugar, la Biblia dice que Abel presentó lo primero y lo mejor. En cambio, de Caín solo dice que presentó de los frutos del campo, pero no menciona si fue lo primero o lo mejor. Es probable que Caín haya dado por obligación o por cumplir con un principio. Sin embargo, Abel escogió de las primeras crías y el mejor producto de su rebaño, es decir, se tomó el tiempo para escoger, para seleccionar lo mejor que había producido en su rebaño. De esto podemos aprender que ofrendar es con un propósito. No damos por obligación o por necesidad o por cumplir simplemente con un principio. Damos porque creemos que Dios está bendiciendo nuestras vidas, es decir, damos con un propósito. En segundo lugar, la Biblia menciona un factor que determinó para que la ofrenda de Abel sea agradable ante Dios. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Esto nos da a entender que Abel, al momento de ofrendar, lo hizo con fe. De esto podemos aprender que ofrendar es un acto de fe. Es decir, doy lo que le pertenece al Señor y confío que con lo que me queda, Dios lo va a bendecir y me va a hacer suficiente. Además, es reconocer que nuestro sustento es Dios. Recuerde, dar es un acto de fe. En tercer y último lugar, la Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento que la ofrenda que agrada a Dios son el de los sacrificios. Caín no sacrificó nada, solo dio los frutos del campo, algo tan elemental. En cambio, Abel tuvo que sacrificar a los primogénitos de su rebaño. El sacrificio agrada a Dios. Por eso, el gran sacrificio de Jesús en la cruz calmó la ira de Dios y logró la redención de la humanidad. En 2 de Samuel capítulo 24, verso 24, el rey David dice lo siguiente: pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada, es decir, dar a Dios en su sacrificio. Y a veces cuesta hacerlo. Sin embargo, debemos interiorizar la palabra de Dios en nosotros y que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe a dar a Dios y nos motive a hacerlo. Así que, amados hermanos y hermanas, aprendamos a dar para Dios, pero también entendamos que nosotros mismos somos una ofrenda para Dios. Romanos 12:1 dice, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Este principio se puede aplicar de muchas maneras. Primero, entender, consagrarnos a Dios. No es solo ofrendar, sino que toda nuestra vida se entregue a Él, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Segundo, si no tenemos dinero para dar, no nos sintamos mal, ya que nuestra vida ya es una ofrenda ante Dios. Tercero, nuestras acciones también son ofrendas para Dios. Nuestro buen testimonio, nuestras alabanzas, nuestras oraciones. Con todo lo que somos,
Lo que hacemos y lo que damos, estamos ofrendando al Señor. Y si lo hacemos con el corazón de Abel, Dios se agradará de nuestras ofrendas. Note algo importante antes de culminar. La Biblia dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios no vio primero la ofrenda, Dios vio primero a Abel, porque Abel ya representaba una ofrenda en sí. Recuerde que cada uno de nosotros somos una ofrenda al Señor, y dar al Señor es un principio que debemos practicarlo con el corazón. Te invito, donde te encuentres, a hacer esta oración ante Dios. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, por enseñarnos que nosotros mismos, Señor, somos también un sacrificio y debemos ser una ofrenda que te agrade. Asimismo, Señor, también nos enseñas el principio de dar, que aparece desde el libro de Génesis. Enséñanos a ser generosos, Señor, enséñanos a dar con el corazón. Gracias por tu palabra, ayúdanos a cumplirla, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.